En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se valida la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, viajeros de lo desconocido, a un nuevo episodio de Ecos del Averno. Esta noche, y como siempre, recordad apagar las luces, poneros cómodos y ajustaros bien los auriculares. Y sobre todo, preparaos para adentraros en los rincones más oscuros y aterradores de nuestra realidad. Hoy os traigo un episodio cargado de misterio y terror, de leyendas. Vamos a hacer un viaje juntos donde exploraremos lugares encantados y malditos que pocos conocen, leyendas paranormales que desafían la lógica y también indagaremos en proyectos secretos que podrían esconder verdades escalofriantes. Además, como viene siendo habitual en los últimos podcasts, vamos a cerrar con un repaso de las 5 noticias más recientes relacionadas con lo paranormal y lo inexplicable. ¿Estáis listos? Pues no se hable más. Comenzamos un nuevo programa de Ecos del Averno, vuestro podcast que os lleva de viaje al corazón del misterio y lo inexplicable. Y vamos a empezar con la primera sección de nuestro programa de hoy, que son lugares encantados y malditos. Empezamos nuestro recorrido en España, en un lugar que aún se mantiene en las sombras del turismo paranormal. Seguramente lo conoceréis todos, ya que estamos hablando del pueblo maldito de Ochate, en la provincia de Burgos. Este pequeño pueblo, ahora en ruinas, es conocido por una serie de eventos inexplicables que han desconcertado a investigadores y lugareños por igual. Desde la desaparición de sus habitantes en el siglo XIX, que está atribuida a extrañas epidemias como la viruela y el tifus, hasta los avistamientos de figuras sombrías que parecen observar desde las ventanas de las edificaciones. Además, se reportan luces en el cielo que algunos vinculan con actividad ovni. Los cazadores de fantasmas o investigadores paranormales han registrado psicofonías y fluctuaciones inexplicables en equipos electrónicos. ¿Qué secretos se esconde Ochate? Vamos a empezar recordando la trágica cronología de sucesos oscuros que han asolado este pequeño pueblo desde hace muchos años. Por ejemplo, en 1860, una epidemia de cólera mató, por desgracia, a la mayoría de sus habitantes. Unos años después, en 1864, una epidemia de tifus acabó con casi todos los sobrevivientes. En 1870, pocos años después, otra vez, un ataque de viruela terminó de diezmar a la poca población que ya quedaba. Y lo último que tenemos
como referencia de habitabilidad fue en el año 1920, donde el último habitante abandonó el pueblo dejándolo completamente desierto. Pero, ¿qué fenómenos son los que se han podido documentar allí? Pues tenemos variedad de fenómenos que la gente que ha tenido a bien ir a visitar el pueblo ha podido captar, registrar y nos comenta que ha vivido, empezando por voces y susurros, ya que los visitantes de Ochate han reportado escuchar voces y susurros en el pueblo, a pesar evidentemente de que cuando ellos estuvieron no había nadie más, y por supuesto de que está completamente deshabitado. Algunos dicen que son las almas de los antiguos habitantes que aún vagan por el lugar. Como decíamos, se han registrado visiones de figuras oscuras. Se han visto sombras y figuras humanoides moviéndose entre las ruinas. Algunos creen que son espíritus atrapados en el pueblo, mientras que otros piensan que son entidades demoníacas. También se reportan sensaciones de malestar, ya que muchas personas que visitan Ochate reportan sentir una opresión en el pecho, mareos o una sensación de ser observados. Algunos incluso afirman haber sido tocados por fuerzas invisibles. Además, se reportan luces en el cielo que algunos vinculan con actividad ovni. Los experimentadores o investigadores de lo paranormal han registrado psicofonías y fluctuaciones inexplicables en equipos electrónicos, como habíamos dicho al comienzo. Relativo a las luces en el cielo, tenemos el caso más famoso, ya que en 1981 el investigador Prudencio Muguruza captó en una fotografía una extraña luz sobre el pueblo. La imagen se convirtió en un icono del misterio de Ochate y alimentó las teorías sobre la actividad extraterrestre de la zona. ¿Qué podemos encontrar en Ochate? La famosa Cruz de Ochate, un símbolo protector. Esta está situada en la entrada del pueblo. Es una cruz de piedra que, según la leyenda, fue colocada para proteger a los habitantes de las fuerzas malignas que habitan en el lugar. También se habla de la maldición de la cruz. Se dice que quien intente dañar o mover la cruz sufrirá terribles consecuencias. Algunos afirman que quienes lo han intentado han experimentado accidentes, enfermedades o incluso la muerte. Ochate es un lugar que combina historia, tragedia sobre todo, y también mucho misterio, ya sea por una maldición antigua, por actividad paranormal o simplemente por la imaginación humana. Este pueblo abandonado sigue siendo un símbolo de lo desconocido. Si te atreves a visitarlo, prepárate para enfrentarte a las leyendas y quién sabe, quizás experimentar algo que desafíe tu comprensión de la realidad. Y ahora vamos a cruzar el Atlántico y nos vamos a dirigir a Perú, donde encontramos la infame Casa Matusita, en Lima. Esta casa, ubicada en la esquina de la Avenida España y el jirón Huancavelica, ha sido protagonista de numerosas leyendas que han capturado la imaginación de los limeños y sus visitantes durante décadas. Y hoy os voy a contar la leyenda más famosa y los detalles que la rodean. No cerréis ningún ojo todavía, no vaya a ser que os despertéis sobresaltados. Empecemos a explorar esta leyenda de la casa Matusita. Vamos a empezar por los orígenes. Como siempre, la casa Matusita fue construida a principios del siglo XX y perteneció a una familia adinerada. Sin embargo, su fama no proviene de su arquitectura, sino de los extraños eventos que supuestamente ocurren en su interior. Todo viene a partir de la historia del banquete maldito. La leyenda más popular cuenta que,
En una época indeterminada, un hombre adinerado organizó un banquete en la casa para celebrar un negocio exitoso. Entre los invitados había 2 hermanos, quienes, según se dice, estaban enamorados de la misma mujer. Durante la cena, los hermanos comenzaron a discutir y la situación escaló hasta convertirse en una pelea violenta. En un momento de ira, uno de los hermanos asesinó al otro frente a todos los invitados. El dueño de la casa, horrorizado por lo ocurrido, decidió vengarse de los invitados. Según la leyenda, envenenó la comida y las bebidas, causando la muerte de todos los presentes. Desde entonces se dice que las almas de los fallecidos quedaron atrapadas en la casa, generando los fenómenos paranormales que se dice se producen en ella. ¿Y qué fenómenos paranormales se reportan allí? La casa Matsushita es famosa por los sucesos extraños que supuestamente ocurren en su interior. Algunos de los fenómenos más reportados son los siguientes. Voces y risas, se escuchan voces, risas y murmullos como si aún hubiera una cena o una fiesta en curso. Cambios de temperatura. En ciertas áreas de la casa, la temperatura desciende bruscamente, creando una sensación de frío intenso. Apariciones. Algunas personas afirman haber visto sombras o figuras humanoides moviéndose por las habitaciones. Y también se han reportado objetos que se mueven, objetos que se caen o se mueven sin una explicación aparente. La casa Matsushita ha sido objeto de numerosas investigaciones y visitas por parte de expertos en lo paranormal, curiosos y medios de comunicación. Algunos hechos destacados incluyen programas de televisión, ya que la casa ha aparecido en varios programas de televisión que tratan sobre fenómenos paranormales, tanto locales en Perú como en otros países. Incluso ha habido visitas de celebridades, ya que se dice que el famoso actor estadounidense Johnny Depp visitó la casa durante su estancia en Lima, aunque no hay confirmación oficial de esto. También ha habido experimentos científicos. Algunos investigadores han intentado medir y documentar los fenómenos paranormales en la casa, pero los resultados suelen ser inconclusos. Hay también, como siempre, en todos los casos de misterio, explicaciones alternativas, ya que aunque las leyendas son fascinantes, algunos escépticos ofrecen explicaciones más mundanas para los fenómenos reportados. Como siempre, pues el primero es la sugestión colectiva, ya que la fama de la casa puede influir en la percepción de los visitantes, haciendo que interpreten eventos normales como paranormales. También las condiciones ambientales. Los cambios de temperatura y las corrientes de aire podrían explicar algunas de las sensaciones extrañas. Y bueno, se habla de que es una historia exagerada, ya en la leyenda del banquete maldito, que haya sido amplificada con el tiempo añadiendo elementos ficticios. Actualmente la casa Matsushita es un edificio de oficinas y no está abierta al público en general. Sin embargo, su fama como lugar embrujado sigue viva y muchos limeños evitan pasar frente a ella por la noche. Aunque no se pueden realizar visitas, la casa sigue siendo un símbolo del misterio y el folclore limeño. La casa Matsushita es un lugar que combina historia, leyenda y misterio, como tantos otros que hablamos en el podcast. Ya sea por eventos paranormales o simplemente por la fuerza de la tradición oral, lo que está claro es que esta casa sigue siendo un icono de lo desconocido en Lima. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitarla, o al menos pasar frente a ella, recuerda que las leyendas pueden ser tan poderosas como la realidad. Y vamos a la siguiente sección. Dejemos los lugares atrás y nos vamos a adentrar en historias que han pasado de boca en boca, pero que pocos conocen. Os hablo primero de una leyenda de México, el Nahual de Puebla. Esta figura mitológica, mitad humano y mitad animal, tiene sus raíces en las creencias prehispánicas. Se dice que ciertos brujos o chamanes tenían la habilidad de transformarse en animales para proteger sus tierras o para vengarse de sus enemigos.
Uno de los relatos más escalofriantes habla de un hombre que fue sorprendido por los aldeanos mientras rondaba en forma de coyote. Cuando intentaron capturarlo, descubrieron que el animal dejaba rastros de sangre humana que llevaban a su hogar, donde encontraron al hombre herido en el mismo lugar donde el coyote había sido atacado. Desde Chile tenemos también la historia de la calchona. En este caso, esta leyenda tiene un trasfondo moralizador. Era una mujer que practicaba la brujería y descuidó a sus hijos, quienes accidentalmente descubrieron sus pociones mágicas y desataron un caos en su hogar. Como castigo, la mujer fue condenada a vagar por los campos en forma de un monstruo con forma de loba, buscando expiar su culpa. Se dice que en noches de luna llena, los campesinos afirman escuchar aullidos que no corresponden a ningún animal conocido, y se dice que cruzarse con la calchona trae mala suerte. Y por último volvemos a España, donde las montañas de Asturias guardan el misterio de los hombres del bosque. Estos seres, también conocidos como Basajaun en el folclore vasco, son descritos como criaturas de gran altura, cubiertas de pelo y con unos ojos que brillan en la oscuridad. Los relatos más inquietantes provienen de excursionistas que aseguran haber sentido su presencia en los senderos, escuchando ramas que crujen sin explicación o incluso viendo siluetas que los observan entre los árboles. Algunos creen que son guardianes de la naturaleza, mientras que otros los asocian con las almas de aquellos que murieron perdidos en el bosque. Leyendas y misterios apasionantes todos ellos, que nos hacen plantearnos hasta qué punto conocemos la realidad en la que vivimos. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Y sin más dilación, vamos a pasar al tercer bloque del programa de hoy, que como dijimos tratará de proyectos secretos y conspiraciones. Muy interesante, en esta sección del programa de esta noche está dedicada a aquellos secretos que los poderosos no quieren que sepamos. Proyectos secretos y conspiraciones increíbles que no os van a dejar indiferentes. Entremos en materia. Vamos a empezar hablando de un proyecto secreto llamado el Proyecto Montauk. Es una teoría conspirativa que ha capturado la imaginación de muchos entusiastas, tanto de lo paranormal como de los ovnis, como de los fenómenos inexplicables. Eso se debe a que, según estas teorías, el proyecto Montauk fue un supuesto programa secreto del gobierno de Estados Unidos que se llevó a cabo en la estación de la Fuerza Aérea de Montauk, en Long Island, Nueva York. Este proyecto habría estado relacionado nada más y nada menos que con experimentos de control mental, viajes en el tiempo, teletransportación y otras tecnologías avanzadas y ocultas. Apasionante, ¿eh? Los orígenes del mito, pues la historia de este proyecto de Montauk se popularizó en la década de 1980, principalmente a través de los libros de Preston Nichols y Peter Moon, quienes afirmaron haber participado en el proyecto o haber recuperado recuerdos reprimidos sobre él. Según ellos, este proyecto era una continuación del experimento Filadelfia. ¿Os acordáis de él, verdad? Que hablamos en un podcast anterior de este proyecto también, que era otro supuesto experimento secreto de la Marina de los Estados Unidos llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, que habría intentado hacer invisible un barco que era el U.S. Eldridge, utilizando campos electromagnéticos. Los supuestos objetivos del proyecto Montauk eran los siguientes: control mental, desarrollaban técnicas para manipular la mente humana, creación de supersoldados con habilidades mentales mejoradas. Dentro de ese apartado de control mental tenemos estas dos características, las típicas, ¿no? Los de arriba siempre quieren controlar la mente de los de abajo y luego, pues, la creación de los supersoldados, más que evidente, ¿no? Viajes en el tiempo, que esto es muy llamativo. Hacía experimentos para viajar a diferentes épocas y alterar eventos históricos. Parece de película, pero ahí está.
Supuestamente se habría creado un túnel del tiempo en Montauk. También tocaron temas de teletransportación. Hicieron investigaciones sobre cómo mover objetos o personas a través del espacio instantáneamente. Se habla de contacto con extraterrestres, con comunicaciones con seres de otras dimensiones o planetas. Y por último, la manipulación del clima, experimentos para controlar el clima con fines militares o estratégicos. Hay varios elementos claves dentro de toda esta leyenda, conspiración y proyecto, como pueden ser, por ejemplo, la silla de Montauk, que se dice que se utilizó una silla especial equipada con dispositivos electrónicos para amplificar las habilidades psíquicas de los sujetos de prueba. Se habla de niños con habilidades psíquicas, donde supuestamente se habrían utilizado niños con habilidades especiales para llevar a cabo estos experimentos. Y bueno, hay cierta conexión, como decíamos, con el experimento Filadelfia, ya que algunos teóricos afirman que los científicos que estaban involucrados en el experimento Filadelfia pues continuaron su trabajo en este otro, en Montauk. Como siempre, pues también hay críticas y escepticismo. La mayoría de los investigadores y científicos consideran que el proyecto Montauk es una leyenda urbana o un engaño elaborado. No hay evidencia sólida que respalde las afirmaciones de Nichols, Moon o otros defensores de la teoría. Algunos puntos claves que alimentan este escepticismo son los siguientes: la falta de documentos oficiales o testimonios verificables, que esto, puede ser muy normal cuando se trata de un experimento secreto, no creo que se vaya a divulgar a los cuatro vientos. La inconsistencia en las historias de los supuestos testigos y el hecho de que muchas de las afirmaciones se basan en recuerdos recuperados, que son controvertidos y no siempre confiables. A pesar de la falta de evidencia, este proyecto Montauk ha inspirado numerosas obras de ficción, películas, series y videojuegos. Por ejemplo, todos conoceréis la serie Stranger Things, que hace referencia indirecta a Montauk en su trama. También el videojuego Control incluye elementos inspirados en teorías conspirativas como el proyecto Montauk. En definitiva, el proyecto Montauk es una fascinante mezcla de ciencia ficción, teoría conspirativa y mitología moderna. Aunque, como suele pasar en estos casos, no hay pruebas concretas de su existencia, sí que es verdad que sigue siendo un tema popular en la cultura alternativa y un ejemplo de cómo las historias secretas y los experimentos gubernamentales pueden capturar la imaginación del público. ¿Conocíais vosotros este proyecto secreto? No es muy sonado, me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Porque vamos a pasar ya al siguiente proyecto, que es igual de apasionante o más. Y vamos a pasar a hablar del proyecto Andes, que es un tema que también ha generado bastante interés en círculos de teorías conspirativas y entusiastas de lo paranormal. Sin embargo, a diferencia de otros proyectos o teorías más conocidas como el Filadelfia o el Montauk del que hemos hablado antes, la información sobre el proyecto Andes es mucho más difusa y está menos documentada. Esto ha llevado a que se convierta en un tema de especulación y misterio. Os voy a contar de primera mano todo lo que se sabe y lo que se rumorea sobre este enigmático proyecto. Vamos a empezar por la base. ¿Qué es el proyecto Andes? El proyecto Andes está descrito como un supuesto programa secreto llevado a cabo por gobiernos o agencias clandestinas, posiblemente en colaboración con fuerzas extraterrestres o grupos ocultos. Según las teorías, este proyecto estaría relacionado con actividades en la cordillera de los Andes, en Sudamérica, una región conocida por su riqueza en recursos naturales, su geografía remota y su conexión con antiguas civilizaciones. ¿Y cuáles serán los supuestos objetivos de este proyecto? Pues las teorías sobre el proyecto Andes varían, pero algunos de los supuestos objetivos incluyen, como es normal por el entorno, la exploración y explotación de recursos, ya que se dice que el proyecto busca aprovechar recursos minerales o energéticos únicos en la región andina, posiblemente vinculados a tecnología avanzada o extraterrestre. Investigación de las civilizaciones antiguas.
También se cree que el proyecto está relacionado con el estudio de ruinas antiguas y tecnologías perdidas de civilizaciones precolombinas, como los incas. Contacto extraterrestre. Se rumorea que en los Andes existen bases subterráneas extraterrestres y que el proyecto busca establecer una comunicación o colaboración con estos seres. Experimentos secretos, y al igual que otros proyectos conspirativos, se habla de experimentos relacionados con control mental, viajes en el tiempo o teletransportación. Y por último, preparación para eventos futuros, ya que algunas teorías sugieren que el proyecto Andes está vinculado a la preparación para un evento catastrófico global, como un cambio de polos o una invasión extraterrestre. Tiene conexiones con otros misterios, ya que a menudo se asocia con otros fenómenos y teorías conspirativas como civilizaciones intraterrestres. Se cree que en los Andes existen túneles y ciudades subterráneas habitadas por seres avanzados, ovnis y bases extraterrestres, ya que la región andina es conocida por el avistamiento de ovnis, especialmente en países como Perú, Bolivia y Chile. Y tecnología antigua, ya que el proyecto busca recuperar tecnologías, como hemos dicho, de civilizaciones antiguas como pueden ser los incas o los nazcas. Uno de los mayores problemas con el proyecto Andes es la falta de evidencia sólida. La mayoría de la información proviene de testimonios anecdóticos, documentos no verificados y teorías especulativas. Esto ha llevado a muchos a considerarlo un mito moderno o una leyenda urbana. Aunque no es tan conocido como otros proyectos secretos, el proyecto Andes ha aparecido también en algunos documentales, libros y foros de conspiración. Por ejemplo, en programas como Ancient Aliens han explorado la posibilidad de bases extraterrestres en los Andes. Libros sobre teorías conspirativas a menudo mencionan a la región andina como un lugar clave para actividades secretas. El proyecto Andes, pues como veis, es un tema fascinante, ¿no? Toca todos los palos que son fascinantes y más llamativos de una conspiración o de un proyecto secreto. Para quienes disfrutan los misterios y las teorías conspirativas, pues la verdad es que es llamativo. Sin embargo, pues como hemos dicho, debido a la falta de evidencia verificable, es importante abordarlo con escepticismo y curiosidad. ¿Es realidad o es ficción? Dejadme vuestros comentarios para saber qué opináis vosotros de este experimento secreto. Y por último, pues más que un experimento secreto, vamos a hablar de un misterio intrigante para cerrar la sección, que es el satélite Caballero Negro. El satélite Caballero Negro es uno de los misterios más intrigantes y controvertidos relacionados con el espacio y los fenómenos inexplicables. Según las teorías conspirativas, se trata de un objeto artificial de origen desconocido que orbita la Tierra desde hace miles de años, posiblemente de origen extraterrestre. Aquí os voy a contar todo lo que se sabe y lo que se especula sobre este enigmático satélite. El origen de esta leyenda, pues bueno, la historia del satélite Caballero Negro se remonta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero sobre todo ganó su máxima popularidad en la década de 1950. Os voy a contar algunos de los hitos clave en la formación de la leyenda. Nikola Tesla, por ejemplo, afirmó haber captado señales de radio repetitivas y misteriosas mientras experimentaba con su equipo en Colorado Springs. Algunos creen que estas señales provenían de este satélite Caballero Negro. Señales de radio en la década de 1920. Varios operadores de radio informaron haber recibido señales extrañas que parecían provenir de un objeto en órbita. En ese momento no existían satélites artificiales. Los avistamientos en la década de 1950. Por ejemplo, en 1954, el periódico St. Louis Post-Dispatch y otros medios de información sobre la supuesta detección de un satélite desconocido orbitando la Tierra. Esto ocurrió antes del lanzamiento del Sputnik 1, que fue 3 años después, en 1957, que fue el primer satélite artificial. Y una fotografía de 1960, capturada en esa época, que es la imagen más famosa asociada a este satélite Caballero Negro, y fue tomada por la misión espacial estadounidense
Discoverer 8. Muestra un objeto oscuro y de forma irregular en el espacio que algunos interpretaron como el mismo satélite. ¿Cuáles son las características del satélite Caballero Negro? Pues según las teorías tendría las siguientes. El origen es desconocido, ya que se cree que no fue creado por humanos, sino, como hemos dicho, por una civilización extraterrestre. La edad, porque algunos afirman que lleva orbitando la Tierra nada más y nada menos que 13.000 años. Forma y tamaño, se describe como un objeto oscuro, de forma irregular y de varios metros de longitud. Y el comportamiento, ¿no? Porque supuestamente emite señales de radio y cambia su órbita de manera inexplicable. Aunque la leyenda del satélite Caballero Negro es fascinante, la mayoría de los científicos y expertos en astronomía ofrecen explicaciones más mundanas y normales. Una es la de los desechos espaciales, porque el objeto fotografiado en 1960 podría ser simplemente un trozo de basura espacial, como un panel térmico o una cubierta perdida durante una misión. También se habla de fenómenos naturales, que algunas señales de radio atribuidas al satélite podrían ser causadas por fenómenos naturales como púlsares o interferencias electromagnéticas. Errores de interpretación, que las imágenes y señales asociadas al satélite Caballero Negro podrían ser malinterpretaciones de objetos comunes o fallos técnicos. Misiones espaciales secretas, que algunos sugieren también que el satélite podría ser parte de un proyecto militar clasificado, aunque no hay evidencia concluyente de esto. El satélite Caballero Negro también tiene una inclusión amplia en la cultura popular. Ha aparecido en numerosas obras de ficción y documentales. Algunos ejemplos, documentales, programas como Ancient Aliens ha explorado la teoría de que el satélite es de origen extraterrestre. En literatura, hay libros y artículos sobre conspiraciones espaciales que a menudo mencionan el satélite Caballero Negro. Y videojuegos y películas. El concepto de un satélite antiguo y misterioso ha inspirado tramas en varios medios. El satélite Caballero Negro es un misterio que combina todo, ¿no? Ciencia, especulación y cultura popular. Aunque, como suele pasar en estos casos, que por eso son conspiraciones y experimentos secretos o misterios secretos, pues no hay evidencias, no hay pruebas concretas de que sea un objeto extraterrestre o artificial de origen desconocido, su leyenda sigue siendo un tema fascinante para los amantes de los enigmas y las teorías conspirativas. ¿Realidad o ficción? Pues, como siempre digo, me temo que nunca lo sabremos. Eso depende de cuánto queráis creer en lo inexplicable. Para cerrar nuestro capítulo de hoy de Ecos del Averno, vamos a hacer un repaso por las 5 noticias más impactantes del mundo paranormal en estas últimas semanas. La primera se trataría de un avistamiento masivo de luces en el cielo de Brasil. Testigos de varias ciudades informaron sobre extrañas formaciones luminosas que se movían en patrones imposibles. Expertos además han descartado que puedan ser drones o aviones. Una niña en India afirma recordar una vida pasada. Una pequeña describió con detalle eventos y personas de otra época, lo que ha despertado el interés de psicólogos y expertos en reencarnación. Se han captado señales misteriosas por radiotelescopios en Australia. Un equipo de astrónomos registró pulsos de radio que no coinciden con ningún fenómeno conocido. ¿Podrían ser señales de inteligencia extraterrestre? Enigma en un hospital abandonado en Alemania. Investigadores paranormales captaron una figura transparente que caminaba por los pasillos desolados. Y para finalizar, un extraño hallazgo en Siberia. Exploradores han descubierto una estructura subterránea con inscripciones desconocidas y rastros de radiación. Y con estas noticias, queridos amigos, cerramos otro nuevo y apasionante programa de Ecos del Averno. Os agradezco muchísimo la gran acogida que todos le estáis dando a este podcast y os animo también a comentar, que veo que os cuesta y es gratis.
todos los comentarios. A mí me encanta leer todas las opiniones de los amigos que nos siguen, o sea que no dudéis en comentar, exponer si queréis algún tema en particular que tratemos en algún podcast, comentar lo que hemos hablado en cada capítulo, lo que queráis. Recordad también seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto que tengáis una feliz semana. Nos escuchamos y leemos, espero, el próximo miércoles en un nuevo programa de Ecos del Averno, vuestro podcast de misterio. Y como siempre os digo, no olvidéis siempre mirar atrás y estar alerta. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Thank you.